un gusto saludarlos, bienvenidos a Punto de Encuentro. Con la posibilidad que abrió el Ministerio de Hacienda de que las sociedades administradoras de pensiones AFP inviertan en las obras de cuarta generación de concesiones viales de Colombia, se empezó a discutir la conveniencia de este nuevo jugador en el financiamiento de este gran proyecto de infraestructura. Varios sectores ya han prendido las alarmas y han manifestado su preocupación, tal como lo hizo en su momento la Contraloría General de la República, al señalar que es un riesgo alto invertir en concesiones viales que no tienen asegurada su rentabilidad y que esos recursos deben es más bien garantizar el pago de las pensiones en lugar de invertirse en proyectos donde están sujetas a una incertidumbre y riesgo innecesarios. Además de ello, pues tendremos que mirar cómo puede afectar realmente a los afiliados a las AFP. Este es el tema que trataremos hoy con nuestros invitados. Comencemos por aclarar, doctor José Roberto Acosta, ¿cómo se puede ver afectado el afiliado a estas AFP pues, con estas nuevas inversiones que harían estos fondos privados de pensiones? Esta ventana que el gobierno está abriendo con el decreto 1385 es una caja de Pandora que explota en más riesgo para el afiliado. De por sí las inversiones hoy día son vulnerables a muchos riesgos y aquí se está metiendo un riesgo no fácilmente cuantificable por parte de esta nueva normatividad que permite además conflictos de interés muy peligrosos para la sostenibilidad además del propio sistema financiero en general. ¿Qué dice el doctor David Salamanca por parte del gobierno nacional? El punto central acá es que el perfil de tiempo y de riesgos y rentabilidad que ofrecen los proyectos de infraestructura se encaja de una forma muy importante con el perfil de las pensiones. Estamos hablando de inversiones que se hacen a horizontes de 20 o más años y ese es el horizonte de pensión también para las personas. Yo creo que desde esa perspectiva es necesario considerar este tipo de activos como una posibilidad de inversión para los fondos de pensiones. Es algo que se hace en el mundo. En la mayoría de fondos de pensiones de otros países desarrollados, un componente importante de las inversiones está en este tipo de activos. Precisamente, ¿cuáles son esos conflictos de interés en los que estarían incurriendo los dueños de las AFP? El conflicto de interés se configura en el momento en el que el administrador de los recursos empiece a comprar ese tipo de inversiones en condiciones que están por fuera del mercado o no reconociendo, por ejemplo, la rentabilidad que sería necesaria para los afiliados. Entonces, este es un tema que tenemos que hacer un seguimiento muy, digamos, cuidadoso, como venía diciendo, pero para eso el decreto 1385 también contempla una serie de mecanismos que nos permiten garantizar que no se vayan a presentar este tipo de conflictos. Entonces estamos hablando de qué tipo de cosas. Estamos hablando de que por lo menos el 50% de los recursos que se invierten en esos fondos de capital privado de infraestructura tienen que venir de fuentes completamente ajenas a la AFP para que hayan otros intereses que concurran allí y estén vigilantes de que se hacen las mejores inversiones posibles con esos fondos de infraestructura. En segundo lugar, que los gestores y los comités de inversiones, que son los que en últimas toman la decisión de en qué proyectos de infraestructura específicos invertir, no pueden tener ningún tipo de relación con la AFP y esto está contemplado en términos de las más estrictas normas del mercado de valores. La ley 964 tiene una condición de independencia para las personas, esa condición de independencia les aplica a los miembros del comité de inversiones y esto hace que ni siquiera personas que, por ejemplo, estén prestándole asesoría a la AFP o alguna otra empresa de su grupo económico puedan estar presentes tomando esas decisiones de en qué proyecto invertir. Y quizás la tercera y digamos otra cosa también muy importante de cara a fortalecer ese marco que nos permite controlar los conflictos de interés es que la decisión de invertir en un vehículo específico, en un fondo de capital específico, ya no la va a tomar el comité de inversiones, como es el caso para la mayoría de inversiones del fondo de pensiones, sino la va a tener que aprobar la junta directiva. La descripción que ha hecho el doctor Salamanca en representación del Ministerio de Hacienda no deja sino ver detalles, pero no el problema de fondo. Para que todos entendamos, aquí los dueños o propietarios de los fondos de pensiones van a hacer negocio con la plata de los afiliados, plata que administran. Entonces, el dueño de Porvenir, que es el señor Luis Carlos Sarmiento, tiene el 90%, 99% de propiedad accionaria de Porvenir, a través de vehículos como Corficol o fondos de capital privado, va
a utilizar esos recursos que en última se definen como autopréstamos. Lo que el decreto 1385 permite son autopréstamos, práctica que está relacionada con los peores desastres financieros que ha sufrido no solo Colombia, sino en el mundo. Llama la atención que mientras el 21 de julio pasado empieza a regir la regla Volcker, que usted debe conocer, doctor Salamanca, que es bastante ortodoxa en el manejo de recursos de terceros, aquí en Colombia estemos echando para atrás. Por último, para los dos, ¿se podría tomar esta iniciativa como un relleno ante el hueco fiscal que tiene la nación, sobre todo al no poder vender Isagen? Desafortunadamente aquí el gobierno está echando mano de todo y de una forma desesperada. Acaba de anunciarnos el ministro de Hacienda un recorte en los gastos de inversión, en el presupuesto de inversión, y busca compensar esa falta de recursos para las 4G, que son muy necesarias, las necesita el país. Quienes nos oponemos a este tipo de alternativas heterodoxas no negamos la necesidad de las 4G, pero aquí se recorta el gasto de inversión y se quiere completar esos recursos con los recursos privados de las pensiones. Creo que hay que ser sincero con el país y plantearle el riesgo que están inyectándole a recursos tan valiosos para la vejez y pensión de los colombianos. Pues yo discrepo respetuosamente de esa posición. Creo que la autorización para invertir en fondos de capital privado de infraestructura está dada para los fondos de pensiones desde el año pasado. El decreto 814 de 2014 es el que incorpora esta posibilidad, entonces yo no tendería a interpretar eso que usted estaba mencionando porque son incluso decisiones que se tomaron en momentos distintos de tiempo. Esto ha sido un esfuerzo mucho más amplio en donde somos conscientes que para realizar todas estas inversiones del programa de infraestructura de cuarta generación se requiere combinar recursos públicos y privados del sistema financiero, tanto de mercado de capitales como de los bancos más tradicionales, pero en ningún momento yo estaría hilando, digamos, una historia de esa naturaleza precisamente por lo que les vengo comentando. Bueno, pues este es un tema bastante álgido para entender y pues lo importante es que las cosas se hagan bien y pues que finalmente el gran proyecto de infraestructura del país, como son las concesiones de cuarta generación, pueda hacerse sin mayores traumatismos. Esto es Punto de Encuentro. Muchísimas gracias por estar con nosotros.